¿cómo están? El día de hoy quiero empezar dándoles la bienvenida a todos los que están llegando a esto que son los lunes de literatura. Yo soy el lector anónimo y les cuento que este es un espacio dedicado a la crítica, reseña y análisis de diferentes libros. Y el día de hoy voy a hablar de uno que es quizá de los más polémicos de la historia, uno de los libros más controversiales, inspiró a mi película favorita y démosles la bienvenida a La naranja mecánica de Anthony Burgess. Es uno de los libros más complejos de hablar porque no es una historia simple o sencilla, ¿no? Es más, técnicamente ni siquiera es una historia, es una trama muy fuerte. Es una historia que se desarrolla en un futuro distópico, pero aquí no son los Juegos del Hambre, ni mucho menos. Es la historia de Alex, un joven que tiene tres fascinaciones en la vida, que es la ultraviolencia, la leche plus y la música de Beethoven. La historia gira en torno a este joven descarriado, rebelde, que poco le importa tanto su vida como la de los demás. Se puede definir como un sociópata, manipulador, soberbio, engreído. Y aún así es nuestro protagonista. Y aún así empatizamos con él. Nos muestra esta vida que él lleva, donde junto a sus queridos drugos forman una pandilla, fascinado con la ultraviolencia, sale a pelear, sale a golpear, a lastimar personas, hombres, mujeres, niños. Es un libro muy, muy fuerte en ese sentido, por lo que evoca. Y aún así es una historia compleja de analizar, porque, pues, vaya, en su momento fue un libro que rompió estándares porque no era común tener este tipo de personajes ya no solamente como protagonistas, sino casi como héroes o víctimas por todas las circunstancias que él va viviendo en su vida. Es un libro, les digo, que puede parecer ciencia ficción, pero aunado a una realidad. La fuente de inspiración de Anthony Burgess para este libro es un suceso horrible que le sucedió a él y a su esposa. Iban caminando por la calle y fueron atacados por unos jóvenes. Ella, que estaba embarazada, pierde al niño y esto lo refleja, lo inspira a la novela, a escribir la novela. Y de hecho hay una situación muy similar dentro de su historia que evoca precisamente a eso, porque a Borges le cautivó el qué lleva a las personas a ser violentas, de dónde nace su violencia en un mundo, pues digamos, hasta cierto punto civilizado. La historia nos ha mostrado que el ser humano ha sido violento, pero en épocas más incivilizadas. Y en estos tiempos modernos, ¿cómo es posible que sigamos actuando de esas formas? Es un poco lo que plantea la historia, el libro. El título, La Naranja Mecánica, siempre ha sido como una incógnita. Hay quienes dicen que es una mala traducción de un vocablo inglés antiguo. Hay quienes dicen que evoca hacia quienes somos, si somos seres mecánicos o seres naturales, por eso naranja mecánica. Hay quienes creen que trata acerca de que la naranja es el cerebro exprimido por la sociedad. Entonces, es como que Burgess nunca dio una respuesta clara de qué significaba el título y fue la misma gente la que le fue sacando como, digamos, su propia explicación, su propia respuesta. Tampoco es como que el libro lo deje muy implícito, pero eh, creo que eso no afecta la historia. Creo que aún así es un libro pues, muy difícil de leer, la verdad. Hay unos tramos, pues sí, que sí, como que quieres parar la lectura, a pesar de que es un gran libro, es una buena historia, es de mis libros favoritos, eh, pero sí tiene momentos muy fuertes, sobre todo porque no son tan explícitos, te lo deja el autor toda la imaginación y a veces dicen que eso es más impactante que si estuvieras leyendo paso por paso lo que está sucediendo. Es un libro difícil de leer porque el autor escribió un argot especial para la novela. Por ejemplo, los drugos, que significa amigos, me y pe, que significa mamá y papá, video, vidiar, perdón, vidiar, que significa observar o ver,
Ahí hay ciertas palabras que algunas se entienden sobre el contexto y si no, pues hay un glosario en la parte de atrás donde viene toda la traducción. Entonces es un libro que sí van a necesitar leer 2 o 3 veces, claro, si les gusta, para poderle agarrar el hilo, pero igual les digo, muchas cosas se entienden por el contexto, muchas cosas se pues sí, no es necesario como eh, tener que usar tanto el glosario que viene en la parte de atrás, que de repente pues sí puede hacer un poco pesada la lectura, si no entienden ciertas cosas que vayan a buscar su significado y luego regresar al texto, sí puede ser un poquito pesado lo que están leyendo, pero si pueden con eso, si pueden sobrepasar esa situación, es un libro pues muy interesante. Es de las pocas veces que he visto el narrador en primera persona muy bien usado, muy bien estructurado, que solamente necesitamos la perspectiva de Alex porque ahora sí que es su visión, cómo él entiende el mundo, cómo él entiende las situaciones sociales, cómo ahora sí que es él contra el mundo. Y eso es el más perturbador del asunto, es como estás viendo a un sujeto que hace ciertos actos, pero los disfruta o los describe de una manera tan placentera ay, te da como escalofríos. A pesar de no ser un libro de terror, sí te llega a asustar, sí te llega a perturbar. Me agrada que es una voz muy viva, se siente una persona que te está describiendo su día a día, casi parece más un diario que una novela. Me gusta esta dualidad que existe entre Alex de su lado tan violento y tan salvaje con la sensibilidad de la música. Te describe la obra de Beethoven, o sea, un libro te describe a Beethoven y casi lo puedes sentir, casi puedes estar escuchando las melodías de este compositor mientras lo estás leyendo. Casi puedes asegurarles que es un libro que tiene su propio soundtrack. Y a ver, si les gusta usar música para ambientar las lecturas, es una buena manera de usar a Beethoven como fondo para esto, claro, si es de su agrado, si no, pues eh, es bonito de repente tener música mientras uno está leyendo. De repente yo lo hago, no con algunas canciones en específico, pero hay libros que ya les he mencionado que hacen referencia a tales temas y si los complementas con la lectura se mejora la experiencia. Es un libro sencillo, es fácil de leer, creo que son como 200 páginas, es muy cortito, es un libro también muy pequeño, pero que todo lo que trata, todo lo que te cuenta es impactante. Es un libro que no se va por las ramas, es un libro que no se pierde en subtramas, te cuenta exactamente lo que tiene que contar y te sorprende que empatizas con este personaje. Eso es impresionante lo que logra Borges, que Alex no solo nos importe, sino que casi queramos que él salga adelante. Es algo pues que a veces no sabes cómo lo logran algunos autores, no sabes, porque él lo que pudo haber hecho es poner como juicio en base a lo que le sucedió de la violencia hacia los jóvenes, de la violencia hacia las nuevas generaciones. Pudo haberse puesto como un juez muy estricto, como un adulto sermoneando, y no es así. Incluso hasta cierto punto se podía pensar que justifica el personaje, pero no lo hace como, insisto, como diciendo, es que es un joven incomprendido. O sea, es fuerte con el personaje cuando tiene que serlo. Le pasan muchas situaciones que le dan una vuelta a la moneda, por así decirlo. Y creo que es una de las obras más importantes que se escribieron en el siglo XX. No por nada es una de las películas también más... Es mi película favorita de todos los tiempos, La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. Pero bueno, aquí estamos hablando del libro, que es una gran fuente. Hay muchas diferencias entre la adaptación de la obra. Entonces, sí vale la pena recuperar también el libro, recuperar la obra original y es un poco más estremecedora que la película, aunque cada una funciona en sus respectivos medios. Es un libro que sí les digo, les va a costar un poquito ir agarrando el hilo, sobre todo por esto de las palabras que Alex utiliza, pero que hay un punto donde tú te vas y ya hasta te aprendes 2 o 3 palabras nuevas que pues los puedes usar en tu vida diaria. Es un libro, pues les digo, muy fuerte.
sí tendrían que ser mayores de 16, 17 años, aunque sea sencillo por la brevedad de su narrativa, sí no es un bueno para quienes van comenzando a leer. Si ya tienes experiencia, si ya tienes 2 o 3 libros por ahí, creo que este es un gran cambio en el hábito. Es un libro que me gusta, es un libro que recomiendo cada vez que puedo, es un libro que siento que cada vez que lo leo le saco una nueva interpretación o una nueva perspectiva. Entonces ahí se los dejo, La Naranja Mecánica de Anthony Burgess, para que lo busquen y lo disfruten. Y bueno, espero que sea de su agrado este libro, que insisto es muy fuerte, pero vale mucho la pena. Yo me despido, no sin antes darle las gracias a todos que se han suscrito, que si les han gustado estos videos los compartan, le den like, me dejen sus comentarios y ya saben que ojalá los libros que de aquí comentamos sean también de su agrado y que disfruten, ya saben, de sus lecturas. Y nos vemos la próxima semana en otro lunes de literatura.